Hola, hoy es domingo 29 de diciembre de 2019. Tengo pensamiento de hacer unas cuantas cosas, pero antes, como suele pasarme, se me olvida presentarme. Soy Víctor Gabriel y esto es el diario de Argifonte. Ahora voy a hacer un pequeño resumen. Y es que tenía pensamiento de hablar sobre la métrica digital y las cosas raras que suceden cuando te pones a mirar las estadísticas de el podcast o los blogs. También tenía pensamiento de hablar sobre la estadística en la siniestralidad en el tráfico y un asunto que en un principio uno no relaciona, pero conforme va hablando se va dando cuenta que algo de razón tiene que haber por ahí. Y luego hacer una pequeña reflexión. Eso es lo que yo tengo pensamiento de hacer. Otra cosa es lo que consiga. Ya veremos. Bueno, voy a comenzar y luego ya veremos cómo va la cosa. Bienvenidas, Bienvenidos al diario de Argifonte. Madre mía, qué fuerte está esto. Bueno, voy a poner música, a ver si soy capaz. Ahí va. Se nota que lo estoy haciendo un poco más tranquilo y eso me permite tener las manos libres, no lo estoy haciendo en el coche y por eso sale algo mejor el tema. No sé, por lo que estoy viendo en el búmetro parece que no estoy distorsionando. Bueno, aparte el micrófono este es bastante bueno, las cosas como son. Todavía estoy esperando la devolución de los micrófonos y no sé, será porque tarda cierto tiempo, pero vamos, en la aplicación dice que ya se ha realizado la devolución, aunque todavía estoy esperando el dinero. La cosa es que te pones a mirar y no te pones a hablar muchas veces de cosas que al final no terminas de contarlo todo. Yo antes de hacer las pruebas de micrófono he ido a más de una tienda física a hablar con las personas para para preguntarles si trabajaba con los micrófonos, con qué tipo de micrófono, si podía probarlo y si no me interesaba devolverlo. Y ninguno, nadie trabajaba con micrófono, ni videocámaras, ni para móviles, ni para nada, nadie. Es más, bueno, cambié, digo, bueno, en lugar de ir a tiendas, lo que voy a hacer es acercarme a comprobar los grandes comercios, los supermercados, a ver si también venden allí. Y fui a Carrefour, que es lo que más cerca tengo, y al Corte Inglés, pero es que tampoco tienen. Así que al final he tenido que mirar en el Amazon. Y eso, claro, te pones a hablar y dices, he mirado en Amazon. Bueno, es que primero siempre suelo mirar en las tiendas cercanas. Pero es que no hay manera. Hay ciertos productos que no hay manera de hacerlo de otra forma. Bueno, voy a ir de lo que iba a hablar al principio, que era sobre la métrica digital. Es decir, la forma de ver las estadísticas que tiene un blog o, en este caso, el podcast. Y como suele pasar siempre, cuando la frase esa de lo importante no es el dinero, que suele decirlo siempre un rico, pues las personas que tienen muchos oyentes dicen eso no es lo importante es hacer algo que te guste y que transmita, sí, muy bien, pero una persona que está empezando y yo por lo menos en mi caso tengo mucha curiosidad en ver cómo funciona o de qué forma llega o qué temas pueden interesar más que otros o de qué forma he hecho un programa que parece que yo no le daba tanta importancia y sin embargo ha gustado más que otro, que a otro que sí le he dedicado muchísimo tiempo para grabar y editar y montar y demás. Y además que le he dado mucha publicidad y aún así no tiene esa repercusión que pueda tener otra. Distinto, que encima le he dedicado menos tiempo. Entonces, todas esas cosas siempre me han llamado la atención y me pongo a leer, a buscar, a ver de qué forma funciona. Pero claro, se produce la palabra... no sabría si se trata de la palabra asincronía o directamente distorsión o no sé, porque cuando te haces un podcast, por ejemplo, lo alojas en un sitio
Y una vez que lo tienes alojado en ese sitio, tú puedes coger y después coges en un enlace, y ese enlace lo puedes llevar a otras plataformas, y las personas que están en esa plataforma lo que hacen es seguir ese enlace. Ese enlace lo que hace es una llamada a la plataforma original. Es decir, eso se llama la indexación. Es como cuando tú tienes algo guardado en la memoria del disco duro y tú lo que tienes es una indexación en una tabla de contenido. Tú quieres irte a donde se encuentra la información y lo que te va el ordenador directamente es a la tabla de contenido donde se encuentra el primer clúster, vamos a ponerlo el ejemplo, donde se encuentra el primer clúster de ese programa, no el programa entero. Entonces tú dices, quiero esto, vas allí, mira en qué clúster se encuentra, se va a esa posición y a partir de esa posición empieza a contar el resto de posiciones donde se encuentra el resto del programa, archivo, fichero o como queramos llamarlo. De esta forma sería esa la indexación. Yo, por ejemplo, lo tengo en Spreaker. Spreaker he tomado la dirección y la he puesto en otras plataformas. Los oyentes de aquellas plataformas pueden haberme buscado o encontrado o como sea, o copiado la dirección porque ellos son usuarios de esa plataforma. Voy a bajar un momento la música porque creo que está demasiado fuerte. Ahí va. Y bueno, resulta que una vez que lo tiene, se enlaza directamente con la plataforma original, como decía. Lo que pasa es que cuando publico en Spreaker tengo muy pocas escuchas, porque hace una diferenciación entre escuchas por un lado y descargas por otra, y tengo muy poca en comparación con otras plataformas. Y claro, eso me genera muchas dudas. Me comentaron que se trataba de un problema de sincronicidad y que esperara varias semanas. Un mes y pico después me estoy dando cuenta, no con Spreaker solo, sino con Anchor, que es otra plataforma donde tengo el extra de Argifonte, no el diario que se encuentra en Spreaker. En ambas veo que en iVoox, por ejemplo, tengo muchas más descargas que en las plataformas originales. Claro, en iVoox lo que hago es una indexación también, pero al ver que tengo un número diferente en las descargas o escuchas, porque en iVoox no hace diferenciación, entonces me lleva a pensar que o bien hay un bot de escucha en iVoox, o bien hay más personas que escuchan y seguramente, aunque tú hagas una indexación en iVoox, por ejemplo, y en otras plataformas por el estilo también, lo que está haciendo realmente se trata de una descarga. Tú haces una indexación, pero después en esa plataforma se realiza una descarga. Y para conocer realmente el número de escuchas que tienes, pues tendrías que ir plataforma por plataforma, mirando el número de escuchas que tienes y restándole las escuchas en la original. Es decir, si tiene, pongamos, 15 plataformas donde se encuentran alojados, y en esas 15 y tú tienes 15 escuchas en la plataforma original, puede que esas 15 en esa plataforma original la tengas que descontar porque el resto de plataformas ya han hecho sus cuentas y tienes que sumar las de las otras plataformas que supuestamente tú habías hecho la indexación. No termino yo de entender por qué te da la opción de hacer la indexación y luego realmente lo que hace es una descarga. No sé muy bien cómo funciona o cómo lo tienen esta gente organizado, pero la verdad es que desconcierta. La palabra es quizás eso, desconcierta. Es igual que cuando tengo la entrada puesta en WordPress, porque yo las entradas las suelo publicar también en WordPress, y resulta que tengo un número de visitas por un lado, un número de me gustas por otro, siempre inferior, y luego si se trata de una entrada que hace un enlace al podcast, pues tengo un número inferior de escucha. Es decir, medio lo puedo entender porque entras, lees lo que hay, si no te interesa lo dejas, puedes poner un me gusta para apuntar, yo muchas veces lo hago así, pones un me gusta pero para señalar que luego voy a escucharlo.
que es lo que suelo hacer. Es como un apunte. Dice, bueno, me pongo un post-it, luego me voy a los me gustas que he dado y voy mirando y digo, voy a escuchar voy a escuchar. Pero después a lo mejor se te puede olvidar y por eso aparecen más me gustas que escuchas. No sé, la verdad es que es algo que no termina uno de entender. Pero bueno, quizás son las cosas no lógicas, o bien es que debería de hacerse una métrica digital diferente, porque no es lo mismo. Yo a lo mejor tengo varios dispositivos y en esos distintos dispositivos tengo los mismos podcasts que escucho para cuando me quede sin batería o porque me voy a tal sitio y me gusta utilizar este dispositivo y no el otro, y debería de contarte como una escucha y no como 4 o 5 escuchas, porque esos 4 o 5 dispositivos me lo he descargado. Como si yo tuviera 20 teléfonos móviles y le doy a las 20 descargas y digo, yo tengo 20 escuchas. Independiente, ¿no? Tienes una que lo que has hecho es bajártelo en todo. O por ejemplo, empiezas a escuchar y no te gusta o no te llena o no tienes tiempo, porque se marca como escucha cuando tú a lo mejor solamente lo has escuchado 1 o 2 veces, o simplemente por descargarlo y a lo mejor por alguna razón has tenido que borrar ese archivo. Te lo has descargado pero no lo has escuchado. Entonces, ¿por qué te cuenta como descarga, que al fin y al cabo se toma como una escucha? Cuando a lo mejor lo escuchas dentro de 3 meses, como ha pasado a mí en algunos casos, que te lo descargas y vas descargando los más actuales y los menos actuales se quedan detrás y no te acuerdas de ponerte a escuchar, y luego te pones a mirar y dices, mira, este no lo había escuchado yo desde hacía ya tiempo. En fin, que no tengo muy claro cómo debería de ser, pero desde luego no me gusta cómo está hecha el tema de la métrica en el tema de los podcasts ni en el tema de los blogs, que pasa exactamente lo mismo. El otro día me metí para mirar cómo funcionaba la métrica también en tema del blog y se había borrado absolutamente todo y no analizaba nada. No sé por qué, pero bueno, es lo que había. No, parece que se están haciendo cambios nuevos y quizá eso ha afectado a todo lo que está sucediendo. Por otro lado, y por cierto, que dije que lo iba a hacer cuando cambiara de tema, era... ahí va. Bueno, el tema es que tiene que ver la estadística en la siniestralidad en el tráfico con la política. Pues yo empecé el otro día a escuchar en la televisión una mujer que decía que la política tenía mucho que ver y no le dejaban hablar, y claro, al no dejarle hablar, escuchas al que no para de hablar continuamente, impidiendo que esa persona se explique. Hasta que llegó el momento de que llegara la posibilidad de explicarse. Y al explicarse me di cuenta de que es cierto que tiene que ver muchísimo la política. Porque solemos relacionar muchas veces la política con el robo, con algo ajeno a nosotros, y como que no tiene nada que ver con la vida. Y sin embargo, la política es la que dicta hacia dónde va a ir nuestro dinero, nuestros impuestos. Y dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Pues sí tiene que ver mucho, porque tú puedes preocuparte en ayudar, por ejemplo, a los bancos. Y dice, bueno, voy a gastar el dinero de los contribuyentes en ayudar a los bancos. Y los bancos luego, cuando yo necesite hacer unas elecciones, me ayudarán a mí. Pero otra posibilidad es, voy a coger el dinero de los contribuyentes, que no es que me lo invente yo, ni se lo inventa el banco, ni el Banco Europeo, ni coge el dinero de los contribuyentes y lo invierte en seguridad. En la seguridad, la seguridad me refiero al tema de tráfico, por poner un ejemplo, o en la educación, o en la sanidad. Y entonces, al final, la política es algo muy cercano, pero que tendemos nosotros a verlo muy alejado y como si no tuviese absolutamente nada que ver con nosotros. Y al contrario, tiene muchísimo que ver con nosotros. Y claro, la política puede hacer que hagas campañas de seguridad, de tráfico, y te preocupes mucho por cómo va a ir la cosa, cómo tiene que hacerse
los controles o la educación vial dentro de los colegios. Que no hace mucho estuve hablando con un padre que es policía y trataba de meter dentro del colegio lo que es la educación vial, y en ese colegio precisamente no había manera de que fueran los policías y los bomberos a ver cómo trabajan y a fomentar el tráfico, lo que es la circulación vial para los niños, para que lo tengan desde muy pequeños, viendo la necesidad de conocer los códigos de tráfico. Cosas que no entiendo. Pero bueno, como iba diciendo, tenía más temas. Y no sé yo hasta cierto punto comentarlo. Vamos a ver. Resulta que estamos con estos días en los que se trabaja menos y se disfruta más, o al menos en teoría, ¿vale? Y claro, esto te lleva a escuchar muchas veces gente quejándose porque vuelve a trabajar después de 3 días de vacaciones. Y dentro de 3 días más va a irse otros 3 días de vacaciones. Es decir, que se trabaja menos y se disfruta más. Y aún así se están quejando continuamente de hay que ver que hay que trabajar. No sé si la gente es que... Yo creo que es que a la gente le gusta quejarse, porque total, te guste más, eso es lo que le digo a mis pequeños muchas veces, te guste más o te guste menos, al final hacerlo lo vas a tener que hacer. Entonces no te quejes y hazlo. Yo sé que hay momentos que te tienes que despejar o desfogar y soltar alguna cosa, pero llevarse todo el día quejándose de que tienes que ir a trabajar no tiene mucho sentido, vamos, al menos lo veo yo de esa forma. Si tienes que hacerlo, hazlo y punto. Es que no sé si hay gente que al ver esa postura puede pensar que uno está ya institucionalizado y ya está dentro de la estructura y dice, bueno, estás acostumbrado a las cadenas, pero yo no lo veo de esa forma. Independientemente que puedan decir, no, tú es que has elegido las cadenas y por eso estás acostumbrado a su frío y a su, como decían algunos. Pero curiosamente me lo decían gente que tienen unas cadenas que son más doradas que las mías. O sea que no sé hasta qué punto hay que hacerle mucho caso a algunos que van de revolucionarios de pacotilla. En fin, y nada. Vamos a ver, llevo más tiempo de lo que yo pensaba, madre mía. Y cambiando de tema, y ya por último, quería recordar que ayer, día 28, publiqué un capítulo o un episodio, como vosotros queráis, que va el tema de... aprovechando que es día 28, que era 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, pues hablo de cosas que normalmente suelen decir que es mentira. Y da igual que tú lo hayas vivido en tus propias carnes, dicen que es mentira. Y nada, lo comparto para ver que las inocentadas que nos suelen gastar durante el año. En fin, pues nada. Solo quería agradeceros muchísimo el tiempo que compartes conmigo, ya que ese es nuestro tesoro. Y recuerda que el tiempo vuela, así que apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes_Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.